Bueno, vamos a ir abriendo boca para irnos al lunch, a comer, pero la vamos a abrir por el postre, ¿vale? Empezamos por el final, empezamos y terminamos la mañana con David Gil, que nos hablará del mundo dulce, y le va a presentar mi compañera Ruth Go. Ruth realizó sus estudios en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona, nos viene de allí, pero llevas aquí muchos años también, ¿no? Unos cuantos, un par. Donde fue galardonada como mejor alumna y mejor proyecto en el 2016. Luego, además, estuviste trabajando en la Patissería de Barcelona varios años, junto a Josep María Rodríguez, y aquí en BCC eres responsable del máster de cocina dulce y pastelería. Y ella os va a presentar a nuestro último ponente. ¿Un aplauso? «29 años, catalán y una de las caras más conocidas de la pastelería. Formada en la prestigiosa Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona, inició su carrera en el mundo salado, pero poco a poco y de forma autodidacta se ha hecho un hueco en el lado más dulce de la gastronomía. Su carrera profesional empezó en Can Jubany, donde forjó sus bases de cocina tradicional. A continuación, hizo parado por grandes restaurantes europeos como La Calendré, Bras Laguil o Mugaritz. Fue en 2012 cuando llegó al Barri, más concretamente como ayudante de pastelería en Tickets. Pero poco a poco, y después de muchas horas de sacrificio y trabajo duro, ha pasado a ser el jefe creativo y de producción de pastelería y postres del Barri y de todos aquellos proyectos internacionales y nacionales del grupo. En 2015 fue reconocido como mejor chocolatero artesano de España con el trofeo Lluís Santapau. Después de introduciros un poquito en su trayectoria y ya a título personal y como pastelera de profesión, solo me queda darle las gracias por aportar su granito de arena en dar valor a la pastelería y demostrar que, aunque seamos los últimos actores de la función, nuestras creaciones tienen el mismo valor que el resto del menú. Al fin y al cabo, estos son el último recuerdo que tendrá nuestro comensal en la función. Con mucho gusto, es un honor para mí dejaros disfrutar de él. David Gil. Buenos días, gracias Ruth por esta bonita presentación. Primero de todo, decir siempre que es un honor y un placer poder estar hoy aquí. Creo que ya era hora de que se hiciese un congreso pensado para los jóvenes, donde los jóvenes tuviesen voz. Creo que detrás de todos los restaurantes, grandes proyectos, grandes empresas, hay siempre un talento joven, gente joven que tiene ganas de hacer cosas, que lo lucha y tal, y creo que ya va siendo hora pues, que nos podemos expresar. Como hoy yo aquí que vengo a explicar un poquito pues mi casa, mis 8 años y mi vida que he pasado en el grupo El Barri, y intentaré un poco recopilar las cosas que se han ido hablando esta mañana sobre creatividad y tal, y en 30 minutos, que es muy corto, no me dará para mucho tiempo para poder explicar pues todo lo que hacemos o todo lo que somos, pero sí, pues cuando me invitaron me dijeron, mira, ¿por qué no hablas un poquito de cómo funcionáis, cómo os organizáis y tal, y cómo tenéis esta visión de la pastelería, ¿no? También deciros que me lo han puesto bastante difícil, yo no tengo mesa redonda ni puedo debatir con nadie, me han dejado aquí solo a explicaros. Intentaré pues explicarlo de la mejor manera posible, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos varios proyectos, ¿no? Nosotros somos encargados de gestionar la pastelería de todo el grupo y de todos los proyectos externos que tiene Albert, ¿no? Es un grupo bastante grande y no nos damos cuenta al día a día cuando estamos trabajando, pero yo montando este PowerPoint y lo que vamos a ver, vamos a ser capaces de ver lo que realmente hacemos, ¿no? En Barcelona nosotros, por ejemplo, tenemos 5 restaurantes, El Barri, bien conocidos, son 5 restaurantes de los cuales, por ejemplo, todos están a menos de 5 kilómetros. Tenemos el restaurante más conocido, que sería, por ejemplo, Tickets. Tenemos un restaurante de tapas, teníamos un restaurante que es La Bodega, que es un restaurante, un tipo, pues, una bodeguita, una taberna de producto. Tenemos el restaurante Pacta, que Pacta sería un restaurante de cocina japonesa mediterránea. El restaurante mexicano y la última incorporación, pues, que sería en El Barri, que es Enigma, que es un restaurante que se define de cocina esencialista, que luego os lo explicará más tarde Juan Carlos, que está por ahí arriba. Eso es lo que movemos a nivel de Barcelona, ¿no? Después tenemos un club en Ibiza. Nosotros nos asociamos con Alberta Adrià del Circo del Sol y montamos este proyecto que se llama Heart. Heart es un sitio donde se hace un espectáculo del Circo del Sol más una oferta gastronómica, se vive una experiencia. Damos de comer a más de 250 clientes cada día, fusionando espectáculo más la gastronomía. Hemos abierto una pastelería en Londres, es decir, sería nuestro proyecto dulce, aparte de todo lo que son restaurantes, es solo pastelería. Hemos cambiado la manera de ver un poquito
pues saliendo de las pastelerías clásicas, se llama Cakes and Bubbles. Es un sitio donde damos aproximadamente también de unos 100 a 200 comensales por día, viviendo una experiencia solo dulce en este caso. Y pues recientemente abrimos el año pasado el proyecto de New York de Little Space junto a José Andrés, que es un mercado en el cual pues, la cocina española tiene una gran importancia dentro de Manhattan, ¿no? Aparte de esto, hacemos eventos, exportamos la cocina del Tickets, de Hart, a veces pues, por todo el mundo. Y aparte de esto, hacemos colaboraciones pues, como la línea de turrones o proyectos industriales, ¿no? Y aparte, estamos sacando el libro, que ya lo lanzo aquí un poquito como premisa, el libro de postres que va a salir este año, el cual pues, recopilará todos estos 8 años de este aprendizaje y esta formación que hemos ido haciendo en todos los proyectos, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta, pero por ejemplo, por el grupo del barri, aquí hablo concretamente del barri, pasan más de 240 pasteleros, ya sean stagiaires, practicantes, gente que viene a trabajar, gente que nos viene a conocer. Tenemos más de 400 empleados solo en nuestra plantilla, más de 78.000 clientes, más de 100 postres que creamos más o menos al año en todo el grupo y más de 12.000 postres vendidos, ¿no? Ese es un poquito el volumen que nosotros movemos en torno a todo lo que es el grupo. Y no nos dábamos cuenta cuando estábamos al día a día, pero cuando hice todo este documento, pues realmente estamos moviendo bastantes cosas, ¿no? Y dices, ¿cómo hacemos todo esto? ¿Cómo pilotamos la pastelería? ¿Cómo hacemos que haya todo este engranaje que funciona al día a día, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay varios puntos que iremos hablando, pero creo que estos 4 puntos son los más importantes o lo que a mí me han servido, ¿no? Primero, voy a intentar explicar un poquito lo que es las líneas identitarias. Yo siempre digo que de Albert Adrià yo no me voy a llevar las recetas, o tal. Lo que me voy a llevar es la manera de pensar, de conceptualizar conceptos, ¿no? Nosotros tenemos 5 restaurantes en Barcelona, pero cada cual es completamente distinto. Cada uno tiene su identidad. Por lo tanto, cada cliente que viene a visitarnos, desde Bodega, Tickets, Enigma, va a vivir una experiencia completamente distinta, ¿no? Albert siempre lucha mucho por todo lo que son conceptualizar los espacios. Tú, si vienes a Bodega, vas a vivir una experiencia completamente diferente a todos los otros restaurantes. Igual en el mundo del postre. Nosotros tenemos que pensar postres pensados para cada restaurante. Eso se hace o se crea de maneras distintas, tanto en el espacio, la vestimenta, la manera de servir, el traje, la música, muchas cosas crean todo este mundo que hace que cada proyecto sea diferente, ¿no? Aparte de esto, nosotros vamos a hablar un poquito también de la gestión. Nosotros pues, intentamos trabajar la creatividad la trabajamos de muchas maneras. He escuchado esta mañana cuando iban hablando pues, varias maneras que tenían de crear, de hacer creatividad, etc. Para nosotros la creatividad pues, puede pilotar desde puntos distintos. Podemos hacer platos para Enigma, por ejemplo, que es una creatividad más llevada al extremo, pero también los platos que hacemos en Bodega, ¿por qué no son creativos? También estamos haciendo creatividad en Bodega, creatividad en Tickets y en todos los restaurantes, ¿no? Pero siempre hablamos desde otra visión, desde la visión de la gestión. Nosotros no podemos hablar nunca de creatividad si no tenemos viabilidad. Nosotros no cerramos durante medio año para preparar las cartas de los nuevos restaurantes, ni nada de eso. Hemos entendido que, por ejemplo, el barri es un modelo de negocio y todos los restaurantes tienen que estar cada día funcionando, tienen que estar cada día haciendo platos nuevos, cada día creando, cada día. Pero eso, la creatividad, que todos sabemos que supone unos costes, tiene que ser viable. Y tenemos que saber dónde invertimos y qué invertimos. Por eso tenemos un grupo que se llama el grupo BCN 5.0, que es la gestión, donde se contabiliza todo. Se contabilizan las pruebas, los gastos, las pérdidas, para poder llevar esa creatividad y hacer estos postres o todo lo que hagamos de una manera controlable, ¿no? Me gustaría remarcar también los equipos. Sin ellos no somos nada. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, todo lo que vais a ver, tanto si sale el libro, todo lo que veis del barri o del grupo, no es cosa mía, sino es de todo mi equipo, de toda esa gente que ha pasado años y años y generaciones por el Tickets y se ha ido formando con nosotros y nos ha ido aportando cosas, ¿no? Yo aquí siempre me gusta explicar una historia. Yo cuando entré en el Tickets no era pastelero, o sea, falsifiqué el currículum porque había pasado por muchos lados y había hecho un poquito de pastelería, pero no era, ¿no? Y a mí realmente fue bastante autodidacta y me fue enseñando la gente que iba a venir de prácticas, que tenía que teóricamente que enseñarles yo. Ellos me iban enseñando a mí cómo formular un helado, cómo trabajar el chocolate, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fui al concurso de chocolate, nunca había hecho una pieza de chocolate, pero gracias a Adrián Ruiz, que había trabajado, me enseñó a trabajar el chocolate. Eso quiere decir que yo siempre he creído y creo en los equipos. Si conseguimos hacer un equipo fuerte, todos seremos fuertes, y si conseguimos crecer con ese equipo, haremos que todo crezca en función de la línea que nosotros queremos, ¿no? Entonces hay que potenciarlos y hay que darles las gracias, siempre digo, a todos ellos por todo lo que hemos podido conseguir. Y después el equipo externo, que eran pues, estos
4 personas que éramos aquí, que pilotamos un poquito las pruebas del taller, todas las cosas que tenía un poco más externo delante de Albert. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, en el grupo, pues cada jefe de pastelería, cada restaurante tiene su jefe de pastelería y los externos éramos ese equipo que nos íbamos pasando restaurante por restaurante para apoyar, para controlar y tal, ¿no? También me gustaría comentar otra cosa, que sería un poco potenciar esa creatividad que se gesta en los equipos. Es decir, intentar hacer que el equipo que tengamos sea lo más creativo posible y que te sigan en tu línea creativa y en tu proyecto, ¿no? Aquí me gusta una frase que le he sacado, que es los creativos nacen o se hacen, ¿no? Siempre es esa pregunta, es decir, no, es que tú eres muy creativo, tú no eres tan creativo, tal, tal. Eso para mí, por ejemplo, es mentira, es falso. Es decir, yo creo que los creativos se hacen. Tú puedes formar a la gente. Yo siempre digo que hace 8 años atrás era una persona más o menos normal. Después de entrar del mundo de Albert y tal, me ha cambiado la vida, me ha cambiado la manera de ver. La creatividad es una cosa que se puede enseñar, se puede formar, y muchos de los postres que han salido de Tickets y muchísimas de las técnicas que han salido por error, por accidente, etcétera, han salido de gente que ha sido capaz de ver aquellas cosas que los demás no son capaces de ver. Entonces, nosotros entendemos que ser creativo para mí o para nosotros es ver aquellos que los demás no ven, ¿no? Y ha habido muchos ejemplos de cosas que se han ido contando o colgando, pues el air croissant o el pancake, postres muy famosos de Tickets que han salido a través de esos errores y de esos creativos, de esa gente que ha visto eso que los demás no han visto, ¿no? Entonces, formar ese equipo, potenciarle, hacerle ver cosas, hacerle que se meta dentro, pues, su restaurante o que se lo sientan suyo, hace que realmente te abra todo un mundo, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir a ver una cosa que hemos llamado el decálogo de la pastelería del barri. Siempre digo en ese aspecto que nosotros, por ejemplo, no es lo que yo digo es nuestra manera de ver los postres y de entender. No quiere decir que sea mejor y peor, simplemente es nuestra manera de ver hacia dónde va la pastelería, cómo entendemos la pastelería de restaurante y cómo hacemos los postres, ¿vale? Entonces, según el mundo, un poquito que hemos ido haciendo durante estos años y hemos ido viendo, pues, con pruebas, errores, también delante del cliente, etcétera, podemos sí decir, pues, estos 10 puntos que marcarán o que son claves para entender cómo trabaja el barri a nivel de postres, ¿no? Y que a lo mejor, pues, a veces no lo planteamos. Primero de todo, basar los postres en la línea identitaria, lo que he explicado antes. O sea, nosotros intentamos hacer que cada proyecto, cada restaurante, cada concepto tenga su línea, ¿no? Es decir, entonces intentamos hacer que cada postre se base en esa línea. Por ejemplo, nosotros, para poner un ejemplo muy fácil, podríamos hacer un culán o podríamos hacer, no sé, la tarta de queso de bodega y la podríamos poner en todos los restaurantes del barrio. Y esa sería una manera muy fácil de trabajar, pero el cliente no viviría esa experiencia, ¿no? Entonces intentamos hacer que si vas a un restaurante mexicano, te comas postres mexicanos, si vas a un restaurante bodega, pues reinventes o retrues esos postres clásicos que están en la gastronomía. Si vas a un restaurante Tickets, que es diversión, etcétera, todo esto pues lo plasmes en otro tipo de postres. Intentamos pensar cada postre para cada proyecto que hacemos. Y eso es una cosa que Albert nos lo ha transmitido desde siempre. Cada proyecto, cada cosa que hagamos está pensada o está mirada en todo, en vajilla, en presentación, en platos, en estética y en línea, ¿no? Y ese sería un poquito nuestra línea. Eso yo reivindico mucho, ¿no? Que intentamos buscar cada restaurante la línea que tiene. O sea, su identidad. ¿Qué es? Estoy transmitiendo un restaurante, yo qué sé, del mar, estoy vendiendo producto de montaña. ¿Qué soy yo como restaurante? ¿Qué quiero ofrecer? ¿Y cómo van a ser mis postres, ¿no? Y es muy importante porque si no entraríamos en una pastelería muy global. Entonces, buscar cada postre en función de cada concepto es lo que nos hará, pues, un poquito tener esa pastelería diferente, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho es aplicar las técnicas siempre supeditadas al sabor. Nunca a la estética o la presentación visual. Hemos visto muchos casos en pastelería, pues, de gelatinas, colorantes, etcétera, o de técnicas que se aplican. Realmente con las técnicas se puede hacer todo lo que queramos, pero si perdemos lo más básico, que es el sabor, para nosotros no nos va a servir. Entonces intentamos siempre buscar esas técnicas y cómo podemos aplicarlas siempre que nos sirvan, ¿no? En este caso tenemos un falso coco que intentamos, pues, con la técnica del nitrógeno, igual que un bombón, aplicar esa fina capa de gelatina para poder hacer realmente un postre de coco que se pueda comer la carne de coco, ¿no? Y en este caso la gelatina es el mínimo de hojas mínimas que te permita usar la técnica, porque tú esta misma técnica la podrías hacer con 20 hojas de gelatina y sería un producto muy duro de comer, ¿no? Entonces en este caso es buscar siempre cuál es la mejor técnica para el mejor postre. Trabajar la temporalidad, y eso sí que es una cosa muy importante para nosotros, muy marcada por Albert en varios caminos. Es decir, hay que entender que la pastelería se pierde esa temporalidad. Si los cocineros siempre trabajan con trufa, con foie, con setas, etcétera, ¿por qué la pastelería no trabaja con la fruta? ¿Qué es mejor que comerte hoy en día una naranja
pues ahora que es temporada, o que comerte las fresas de temporada, ¿no? La fruta es nuestro ingrediente que marca las temporadas de la carta. Entonces, ¿tiene sentido poner un postre de frutas en invierno o en diciembre? Para mí no. Entonces, tenemos que intentar siempre trabajar la fruta de la mejor manera. Otra cosa es trabajar la fruta también, intentar resaltándola siempre. Es decir, la fruta nos aporta frescor, nos aporta dulzor, etc. ¿De qué sentido tendría mezclar, por ejemplo, una naranja con nata, con grasas o cocinarla durante una hora? Intentamos buscar ese punto de frescor en todo lo que es la oferta dulce, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Barri trabajamos siempre con la temporalidad y siempre nos va marcando todas las tendencias y todo el tiempo las cartas de todos los restaurantes. También tenemos que entender otra cosa. ¿Cómo podemos entender la temporalidad de otra manera? Es decir, no es lo mismo una naranja verde, madura, o ya que se esté pasando. Y no es lo mismo la piel de la naranja, el albedo o los grillos. Es decir, intentamos buscar la fruta en todos los procesos. Una naranja verde nos aportará unas cosas, se puede licuar, se puede hacer un sorbete de naranja verde, etc. La naranja se puede comer el albedo, se puede rascar solo la piel, se puede comer los grillos. Intentamos buscar siempre el máximo de posibilidades, pues como aquí tenemos dos ejemplos, naranja verde, risotto de naranja, que no lleva, es una inulina, en este caso mantecada, o la piña verde, el pino verde, que te puedes comer pues desde la miel, el piñón tierno, la melaza, la miel de pino, etc., ¿no? Puedes hacer un montón de elaboraciones con esta piña verde. Y vamos a hablar un poquito de conservar la esencia de cada postre. Es una cosa que eso nos ha inculcado mucho Albert. Siempre dice, cuando tú haces un postre, te lo tienes que comer, aparte de 10 veces, y te lo tienes que comer como si fueses ciego. Es decir, que cuando tú comas, estás comiendo ese postre y te dicen este remolacha, yogur, cardamomo, realmente sepa eso, ¿no? Eso es lo más importante, que a veces es muy fácil hacer un postre que lleve 20 ingredientes, pero no definas lo que realmente es. Entonces, buscar la esencia y buscar cada momento que ese postre sepa lo que tiene que saber, esa es un poco también la clave o nuestra manera de entenderlo, ¿no? Clasicismo, eso sería un poquito una mirada hacia atrás, ¿no? Recuperar esos postres de la tradición, que a lo mejor pues, están perdidos y olvidados. Todos sabéis y seguís Instagram, las tartas de queso se empezaron a hacer famosas y salieron por todos lados, los flanes, todo el mundo hace flanes ahora y tal, cuando hace un postre que, si te lo planteas hace, ¿qué? 7 años, 8 años, nunca hubieses trabajado un flan, hubieses puesto un flan cuando estábamos en la evolución gastronómica de hacer cosas distintas, ¿no? Ahora, como han dicho antes, volvemos un poquito a esta tradición, volvemos un poquito a esta mirada hacia atrás, ¿no? Una línea que me gusta mucho trabajar es el neoclasicismo. Le hemos llamado así con Albert y formará una parte importante del libro de postres. ¿Qué es el neoclasicismo para nosotros? Es analizar esos postres clásicos e intentar reinterpretarlos y actualizarlos, ¿no? Os pongo un ejemplo muy famoso y ya se está conocido, que es la tarta de limón de Tickets. Por ejemplo, está inspirada en un lemon pie. Si empezamos a analizar un lemon pie, por ejemplo, ¿qué pasa cuando comemos un lemon pie y con una cuchara intentamos romper la galleta de abajo? La galleta es dura, cuesta y tal. Entonces, cambiamos esa sablé o esa galleta por una pasta de galleta. No la hemos inventado nosotros, la pasta de galleta es una técnica que inventó Ricard Camarena en la Pacojet. Y lo que hicimos era pues, hacer una fina base para intentar hacer una falsa tartaleta de cuchara, ¿no? Después, ¿qué le pasa a las cremas de limón o las lemon pie? Siempre una crema de limón pues, es zumo de limón con mantequilla, grasa, azúcar, etc. Aquí vamos a intentar hacer una crema de limón muy sutil. ¿Cómo lo hacemos esto? O sea, nos ayudamos a través de una técnica, la técnica de la inulina, al mínima proporción que nos pueda dar ese cuajado sutil, y utilizamos zumo de limón, agua y un poquito de almíbar y un poquito de alcohol. En ese caso tenemos una crema de limón muy fresca. ¿Qué cambiamos? El típico merengue que le ponemos encima, ¿no? Además le añadimos más azúcar a una tarta de limón. En este caso lo cambiamos por una nube montada de zumo de lima y hojas de gelatina, un aceite de albahaca y, como he dicho antes, intentar analizar un poquito todas las partes de la fruta. El limón, la parte más aromática es la piel. Escaldamos la piel durante 4 veces y hacemos un sorbete solo de pieles de limón. Y con eso constituye una tarta que sería igual que un lemon pie, pero revisitada de lo que sería de antes a ahora, con texturas más al límite y sobre todo con sabores mucho más frescos, ¿no? Entonces esa es una parte que estamos intentando hacer con todos los postres clásicos, intentar analizar esos defectos o esas cosas que nos quedan ahí y poderlo trabajar para actualizarlo, ¿no? Igual pasa un 1000 hojas, no sé si os lo habéis planteado alguna vez. Si os traen un 1000 hojas, ¿qué pasa? Cuando lo vamos a comer, con la cuchara sale toda la nata por alrededor. Es difícil de comer, ¿no? Nadie se ha planteado de montar un 1000 hojas pequeñito así, lineal, que sea fácil de comer. Entonces estas preguntas nosotros nos las hacemos para intentar hacer esta pastelería un poquito diferente, ¿no? Avanzamos un poco, la pastelería más liviana, con menos azúcar, texturas más al límite y sin colorantes artificiales. Los colorantes artificiales es una cosa que
que cada vez, no sé, con Albert, pues antes lo veíamos mucho, la pastelería lo hemos ido quitando. Y hemos conseguido, pues, desde hacer como esta falsa hoja de higuera, que es un helado, está pintada con una pintura de hoja de higuera secada, y en la conchadora y con grasa de coco hacemos una pintura que nos lo permite pintar, ¿no? En ese caso intentamos buscar esos colorantes vegetales que nos aporten lo que nosotros buscamos, ¿no? Pastelería más liviana y menos azúcar, eso es una cosa muy, muy importante para Albert, ¿no? Siempre decimos que la pastelería es la parte más olvidada, es la parte del final, es la parte que el cliente ya está cansado. Entonces tendríamos que intentar hacer una pastelería que volviese a subir el ánimo del cliente, que volviese a despertar ese apetito, ¿no? No lo vamos a poder conseguir nunca si hacemos postres con 3 kilos de azúcar, pesados, que no puedes comer. Nuestra intención es, lo mejor que te puede pasar como pastelero es que el comensal quiera repetir de ese postre, no que se deje la mitad. Entonces intentamos buscar una pastelería con menos azúcar, más liviana, con postres un poco pues, divertidos o diferentes, conseguiremos que ese comensal coma más postres que lo que nosotros queremos, ¿no? Un poquito en ejemplo, en tickets tenemos una carta que se mueve sobre los 12 postres y el cliente se come una mediana de 5, hasta incluso 12 se puede llegar a comer si quiere, ¿no? Intentamos hacer esa experiencia un poco diferente en función de todo esto. Pero entonces tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer. Intentar buscar una pastelería que realmente después de comerte 40 o 50 platos, pues no te suponga un esfuerzo podértela acabar, ¿no? Y acabaríamos, pues, oferta de postres más equilibrada. Nosotros intentamos plantear siempre, pues, esta sería un poco la estructura de postres o la estructura de la carta que siempre, cuando hacemos un menú de postres, intentamos ver, ¿no? Pues siempre tiene que haber un postre fresco, que en este caso siempre jugamos con la fruta y de temporada, un postre láctico, goloso, o sea, pues yogur, cheesecake, etc. Una masa. Nosotros intentamos siempre revisar o trabajar esas masas que están olvidadas, como una pasta choux, como una masa de hojaldre, una masa de croissant. Se pueden hacer infinitas cosas con estas masas que siempre te ayudarán siempre, pues, a llenar un poco más si hace falta, ¿no? El chocolate que siempre tiene que estar, que es un postre pues, de los más difíciles de hacer, porque es difícil hacer cosas nuevas con chocolate, que no sea una mousse, un cremoso, tal, darle esa vuelta al chocolate, ¿no? Y siempre, pues, golosina sería, lo hemos llamado así, pero sería la parte de por qué siempre hay que acabar con unos petit fours. Porque es una tradición impuesta por los franceses que te supone más azúcar y que no te aporta nada. ¿Por qué no planteamos una manera distinta de acabar? O no podemos acabar con fruta, o no podemos hacerlo de una manera más divertida que el típico macarrón, ¿no? Y el finger food serían esos postres que nos permiten un poco de bisagra para que el cliente, pues, el postre siempre se entiende como una ración grande, etc., ¿no? El finger food también es una manera de comer postres en pequeños bocados o en pequeñas porciones que no sería bien un postre, pero que ayudan a hacer un menú más liviano, ¿no? Y esa sería un poco la estructura que intentamos marcar, tanto si es, pues, si hacemos hard, si hacemos otro bodega, si hacemos packed, etcétera, ¿no? Siempre tiene que haber este mínimo de estos postres. Y, para acabar, analizar las tendencias del mercado, pues es decir, siempre tenemos que estar en constante, y más hoy en día, en constante movimiento con lo que está saliendo al mercado, dile Instagram, redes, tendencias, tal. Aquí he puesto un ejemplo, cuando salieron los cupcakes, hace unos años la moda del famoso cupcake, ¿no? Pues salió, empezó a crecer, todo el mundo hacía cupcakes y nos planteamos, pues, de hacer una versión para tickets. No pondríamos un cupcake normal y corriente, pero sí descubrimos este ovulato y se hizo esa versión, ¿no? Hoy en día pasa mucho con las redes sociales. Lo que hoy creas enseguida está colgado, enseguida todo el mundo lo ha visto, es replicable y enseguida muere. Es decir, la creatividad también en ese aspecto tiene ese peaje que hoy en día lo que hoy has hecho ya lo ha visto todo el mundo y se ha olvidado enseguida. Entonces siempre hay que estar muy, muy pendiente de cómo está yendo el mercado, ¿no? O las tendencias que están saliendo. Y al final una cosa que ya se ha hablado durante toda la mañana y se habla, una pastelería más sostenible. ¿Por qué no? Pues lo que hablaban en el caso del Selle, etcétera, pues de utilizar cacaos de pequeños productores, de buscar productos de la zona, de proximidad, etcétera, y por qué no, también pues nosotros estamos empezando a trabajar en Londres, buscar un packaging en el cual no se utilicen plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que ser un poquito más responsables y poder hacer esa pastelería más de proximidad y más sostenible, ¿no? Una frase que me gustaría también, un poquito para acabar, pues, y que resumiría un poquito, ¿no? todo este tiempo que he pasado un poquito por el barrio. El aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información. Es decir, a base de trabajar y trabajar y trabajar, y como siempre dice Albert, nosotros creamos y nos hacemos y nos formamos y evolucionamos trabajando. Es decir, nosotros nuestra creatividad no sale de un despacho encerrados 8 horas, no sale mirando, yo qué sé, cómo podíamos hacer esto o lo otro, sino sale trabajando cada día, intentando hacer que los restaurantes sean un modelo de negocio y den dinero
y cada uno esté actualizado en las cartas, en el producto de temporalidad, en todo lo que hemos hablado hasta aquí, e intentar aplicar esa pastelería en todo el grupo y todos los proyectos de Albert. Y ya para acabar un poquito, pues sí me gustaría reivindicar, y creo que es el día y el momento para poder reivindicar un poco la figura del pastelero. Es decir, creo que tanto si somos cocineros como jefes de sala, etcétera, creo que está un poco olvidada. O sea, la pastelería, siempre dice Albert, los que sois cocineros, si no aprendéis a hacer pastelería tendréis que fichar a un pastelero y le tendréis que pagar mucha pasta para que os haga postre tarde o temprano, lo cual es mejor para mí o para la gente que se dedique a eso. Y entonces, darle esa importancia como él supo hacer, Albert, supongo porque venía del Bulli, y supo darle en todo el barri, tanto en la creación de la dolça, en todos los restaurantes, ese pequeño espacio que debe de tener al final de un menú. Y creo que los pasteleros pues tenemos mucho que hacer, se puede hacer muchas cosas, reivindicar que siempre es la mejor manera de acabar, como ha dicho bien Ruth, es con un buen postre, intentar pues aplicar o hacer pues esta pastelería más liviana, más ligera y todas estas cosas que hemos hablado. Como he dicho antes, no es que sea, es decir, los 10 mandamientos, simplemente es nuestra visión, nuestra manera, lo que nos ha transmitido Albert durante estos 9 años que ya estaremos dentro del barri y nos ha servido para poder hacer todo esto. Entonces, muchas gracias y ha sido un placer por estar aquí.